Ejeje, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, que me alegro. En este video estaremos hablando acerca de la deficiencia auditiva con el objetivo de intentar sensibilizarte sobre la importancia de este tema justo a ti que lo estás viendo. Comenzamos. Las deficiencias auditivas, también denominadas pérdidas auditivas o hipoacusias, ocurren cuando hay un problema en los oídos o en una o más partes que facilitan la audición. Una persona con deficiencia auditiva puede ser capaz de oír algunos sonidos o puede no oír nada en absoluto. La palabra deficiencia significa que algo no está funcionando correctamente o tan bien como debería. Aproximadamente 1000 bebés nacen con una deficiencia auditiva, siendo este tipo de deficiencias una de las anomalías congénitas, es decir, que se manifiesta desde antes del nacimiento, más frecuentes. No obstante, estos problemas auditivos también se pueden desarrollar más tarde en la vida de una persona, por lo cual, para saber cómo y por qué se producen las pérdidas auditivas, es necesario primero saber cómo funciona el oído. El oído está formado por 3 secciones diferentes que actúan juntas para atrapar los sonidos y enviarlos al cerebro: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas 3 partes trabajan conjuntamente para que así podamos oír y procesar los sonidos. Tipos de deficiencias auditivas. Existen distintos tipos de hipoacusias o deficiencias auditivas, siendo estas de conducción, sensorial, mixta y neural. La hipoacusia de conducción ocurre cuando hay problema en una parte del oído externo o medio. La mayoría de los niños con hipoacusia de conducción tienen deficiencia leve que suele ser temporal porque en la mayoría de los casos se puede tratar médicamente. Hipoacusia sensorial. Este tipo ocurre cuando la cóclea no está funcionando correctamente. Dependiendo del grado de deficiencia, un niño puede ser capaz de oír la mayoría de los sonidos, aunque más apagados, solamente algunos sonidos o ningún sonido en absoluto. Este tipo casi siempre es permanente y puede influir negativamente sobre el habla del niño. Finalmente tenemos la hipoacusia neural, la cual ocurre cuando existe un problema en la conexión que une la cóclea con el cerebro. La palabra neural significa relativo a los nervios, de modo que en este tipo de acusia, el nervio que transporta la información sonora desde la cóclea hasta el cerebro se encuentra dañada. Una deficiencia auditiva puede obedecer a que una persona haya nacido con partes del oído que no se formaron correctamente y por lo tanto no funcionan como deberían. No obstante, existen pérdidas auditivas que se producen más tarde en la vida de una persona, por ejemplo, a consecuencia de lesiones o enfermedades, las cuales incluyen presencia de fluido en el oído medio, infecciones graves como la meningitis, lesiones en la cabeza, exposición repetida a ruidos fuertes como los de la maquinaria. Muchos niños han tenido infecciones de oído, las cuales también pueden provocar pérdidas auditivas. Las pérdidas auditivas permanentes consecuentes a una infección son raras. Sin embargo, si se sospecha de una, es necesario acudir al médico. Existen diferentes maneras en que se puede llevar al diagnóstico de una hipoacusia. Por ejemplo, para los recién nacidos se suele realizar pruebas de cribado sistemáticas, mientras que para los niños mayores se realiza una valoración clínica y timpanometría, asimismo como pruebas de diagnóstico por imagen. Dado que la audición desempeña un papel importante en el desarrollo del niño, muchos médicos recomiendan que todos los recién nacidos sean examinados alrededor de los 3 meses de edad, con el fin de identificar tempranamente una deficiencia auditiva.
Pero, ¿cómo se tratan las deficiencias auditivas? Bueno, el tipo de tratamiento que se lleve a cabo depende del tipo de pérdida auditiva, de su gravedad y de otras necesidades que tenga el niño principalmente. Dentro de los tratamientos más frecuentes que se utilizan, incluye la medicación, operaciones, aparatos que amplifican los sonidos denominados audífonos y dispositivos que facilitan la escucha al resaltar las voces y ayudar a oír mejor en los lugares ruidosos. Entonces, ¿cuándo se considera discapacidad auditiva? La deficiencia auditiva se considera una discapacidad en el momento que ésta comienza a representar una restricción en el funcionamiento diario del individuo. Puede ser en su conducta, en su comunicación, en el cuidado personal, en la parte motora, entre otras. Esta discapacidad, como muchas otras, tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de un niño. Por esto mismo, es importante que como sociedad estemos atentos para detectarlo tempranamente. De lo contrario, no será capaz de desarrollar un lenguaje que le permita comunicarse con quienes le rodean al niño. Existen varios criterios de evaluación general para tramitar la certificación de minusvalía por pérdida auditiva. Para optar al reconocimiento de esta, en primer lugar, se debe de hablar de una pérdida auditiva permanente, aunque pueda paliarse mediante audífonos o implantes. Además, existen otras cuestiones sobre el reconocimiento de minusvalía por pérdida auditiva. En España, aquellas cuestiones aparecen detalladas en el Real Decreto 1971-1999 del 23 de diciembre de 1999 del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Estas son los siguientes. El porcentaje de eficiencia por pérdida auditiva se basará en la pérdida de audición de ambos oídos. Cuando el paciente lleve un implante coclear, la valoración de la deficiencia se hará una vez se haya concluido la rehabilitación, teniendo en cuenta que el porcentaje de discapacidad nunca podrá ser inferior al 33%. La declaración del grado de minusvalía por pérdida de audición le corresponde a un tribunal médico formado por varios profesionales. En esta valoración se incluye el estudio de los informes que ha presentado la persona afectada. Sobre todo, se presentará atención a las audiometrías que se le han ido realizando al paciente. Las personas que poseen deficiencia auditiva o sordera se comunican a través de su propia lengua. En el caso de México, se tiene la lengua de señas mexicana. El uso de la lengua de señas es también un derecho cultural de las personas sordas y constituye un factor esencial para preservar y promover su sentido de identidad y comunidad. Las señas se realizan con la mano dominante, es decir, si la persona es diestra, con la mano derecha y si es zurda, con la izquierda. Cuando las señas se realizan con las dos manos, la mano dominante hace los movimientos principales, mientras que la otra le sirve de apoyo. En otras ocasiones, ambas manos ejecutan el mismo movimiento. Dentro de la lengua de señas se conoce como dactilología, a lo que bien podría ser el deletreo en la lengua oral, y está representada sobre todo con el abecedario. Cada palabra puede representar con la articulación de mano correspondiente de cada letra que la conforma. Por otra parte, los ideogramas representan una palabra con una o varias configuraciones de la mano. Es importante aclarar que, a pesar de la creencia de que la lengua de señas es universal, es específica de cada país. Incluso en el mismo país hay regionalismos, como en cualquier otro idioma. La persona que aprenda lengua de señas debe considerarse bilingüe, aunque haya aprendido las señas de la lengua oral de su región. Asimismo, también es importante señalar algunas especificaciones de la lengua de señas. En el caso del género femenino, la ejecución de las señas ha cambiado por inconformidad de las mujeres sordas. Durante mucho tiempo, el femenino se ejecutaba moviendo la mano abierta en línea recta hacia abajo. De hecho, muchas personas siguen marcándola así. Hoy en día es preferible marcar este género con la palabra mujer, de modo que, para añadir el género femenino a las palabras en la lengua de señas, estas se realizan primero y luego se hace la seña para femenino. Esta marca se agrega a las señas cuando la forma escrita se cambia la O por la A para marcar el género femenino, por ejemplo, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, niño, niña, señor, señora, maestro, maestra, tío, tía, etcétera, etcétera, etcétera. Para la inclusión,
y asertiva convivencia con personas con este tipo de deficiencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona algunos puntos a tomar en cuenta. Cuando se quiera dirigir a una persona con deficiencia auditiva, se debe llamar su atención con un gesto o tocarla levemente en su hombro. Mantener siempre el contacto visual. Ser expresivo al hablar para que las personas puedan identificar nuestros sentimientos y el tono con el que estamos diciendo las cosas. Tratar de no comer o masticar chicle cuando se hable con ella y nunca taparse la boca, ya que esto dificulta que la persona pueda llevar a cabo una lectura labial. Por último, cuando la persona cuente con la asistencia de un intérprete, es necesario dirigirse directamente a la persona con esta deficiencia y no al intérprete. Muchas de las personas que presentan discapacidad auditiva también presentan trastornos en su comunicación, sobre todo para la comprensión de mensajes y posteriormente en la expresión de sus ideas. Dentro del ámbito educativo, la inclusión de alumnos con discapacidad o deficiencia auditiva en el aula amerita principalmente de adecuaciones curriculares, sobre todo para favorecer el acceso a la comunicación y a la información. Algunas de las adecuaciones que se realizan es el concentrar las actividades ruidosas que se efectúan durante el día en un lugar alejado de las aulas. A los alumnos con pérdida auditiva se les debe ubicar lo más retirado posible de estas actividades. Otra es el cerrar bien puertas y ventanas y eliminar los huecos entre estas y las paredes. Si el ruido del exterior es continuo, se pueden colocar cortinas en las ventanas y cubrir las paredes con cartones. Resulta muy útil además la observación de estos alumnos en situaciones como recreos y a la hora de las comidas, para con ello determinar su rol dentro del grupo, así como su participación en las actividades grupales. La aceptación que tengan en un grupo tiene una gran repercusión directa e importante en su educación, puesto que un alumno aislado difícilmente podría ser del todo receptivo a la enseñanza.